Estos ríos de cargas altas se denominan obviamente como ríos torrenciales y trenzados. Menciono dos variedades en Colombia: los ríos torrenciales, que fue el del examen, ¿cierto? Y los ríos trenzados, que es el Tonusco, o sea, el Aguilera y el Tonusco, que ya lo vimos en el campo, ¿cierto? Entonces, la gran cantidad de carga es la que controla todo el funcionamiento de esto, y lo otro que lo controla es muy sencillo, es el comportamiento estacional del caudal. O sea, el caudal varía entre 0 y cargas muy altas solo durante las borrascas, ¿cierto? Entonces, vamos a tener dos paisajes típicos que generan torrencialidad: el río trenzado y el abanico aluvial. Aquí se ve un riecito pequeño, un torrente de montaña estacional que crea este abanico gigante. Eso es lo mismo que vimos en la Aguilera, ¿cierto? Un río que nace en la cordillera seco completamente durante todo el año, exceptuando durante las cargas altas, y el pequeño abanico que siempre se va a formar con una parte proximal, una parte media y una parte distal, ¿cierto? Esos abanicos, como ustedes los ven, son abanicos. Los ríos torrenciales generan formas abanicadas, y esa forma abanicada es producida por un simple fenómeno: es que la carga no se mueve sino durante borrascas. Durante la época de estiaje o de caudal cero no hay movimiento sino de iones, no se mueve nada de la carga. Y estos ríos, los torrentes, no tienen un periodo de aguas permanentes, sino que los torrentes tienen agua hoy y en el verano están completamente secos, ¿cierto? Okay. No iones y no hay. Solo los iones, estos ríos, lo poquito agua que hay se vuelve agua subterránea. Entonces mueven iones pero en forma subterránea, y los mueven curiosamente debajo del abanico, porque recuerden que el abanico aquí tiene una carga muy gruesa, aquí tiene una carga de arena y por aquí tiene las cargas de limo. Entonces es muy normal que la poquita agua que hay no corra en superficie, sino que corra subterránea debajo del abanico, ¿cierto? Entonces, así es que mueven los iones. Por supuesto, los ríos trenzados como el Tonusco. Este es exactamente una cosa igual que el Tonusco, pero en el Canadá. Normalmente vamos a tener dos geoformas distintas. Una, el río puede correr encañonado, o sea, puede correr confinado por montañas al lado y lado, entonces forma una llanura pedregosa. O el río llega a una zona plana y forma un abanico, como en este caso. Al Tonusco le pasa lo mismo, cuando forma un abanico gigante que va a dar al caudal. Estos son los paisajes entonces de la torrencialidad. Vamos a tener abanicos aluviales. Este abanico en el Carmen de Atrato es de una quebrada torrencial, y este abanico se formó en una sola noche. Este abanico se formó en un solo golpe, ¿cierto? En cambio, esta es la quebrada Juan García en Liborina, y usted ve que este río es torrencial, y este río corre confinado por unas laderas y tiene diferentes depósitos de diferente época. Esta es la llanura pedregosa vieja, esta es una llanura pedregosa de mediana antigüedad, y esta es la llanura pedregosa moderna. Ustedes siempre van a formar una llanura pedregosa confinada a veces, o un abanico cuando no está confinado. Entonces, torrente es un río que es capaz de transportar cargas enormes bajo forma de borrascas y avalanchas en forma episódica. A eso le llaman régimen torrencial. Los ríos, los torrentes, recuerden, lo menos grave que producen es una borrasca, pero normalmente se comportan como avalanchas. O sea, a uno le parece muy desastroso cuando ve un río de esos crecido de una manera espantosa, y esa creciente apenas dura horas, pero ese es el caso más benévolo del funcionamiento de esos ríos. En el peor de los casos producen esas avalanchas, literalmente hablando, ¿cierto? Entonces tienen un comportamiento extremadamente irregular del caudal. En aguas bajas poco o ningún flujo, y en aguas altas básicamente eventos violentos fluviales, literalmente, como les dije, crecientes enormes, borrascas y avalanchas.
Aquí ya les había mostrado esta imagen. Esta ya la hemos visto. Esto ya lo vimos, lo recorrimos aquí. La casita es donde se juntan las dos quebradas en Tonusco, cuando empezamos el recorrido. La casita está aquí detrás. Y esto es producto de la avalancha que ocurrió en ese momento. Observe que cuando nosotros ya vimos esto ya estaba con vegetación. Este lóbulo de aquí ya estaba con vegetación. Pero este lóbulo se produjo porque el Tonusco que viene en esta dirección se chocó contra esta barrera natural de Guadua, y esa barrera natural de Guadua detuvo la carga. Eso es interesante que lo miren. Voy a mostrarlo porque es interesante. Antes no se veía nada, ¿sí? O se veía todo normal a esa pequeña escala, pero veamos que eso de normalidad no tiene nada. Vean la casa, la misma que están intentando mejorar. Ahí está el Guadual, miren, y miren la acumulación de empalizada, y miren la altura que tiene la empalizada respecto a la casa. Esta altura de esta empalizada está a la altura de los marcos altos de las ventanas, de las puertas. Y esa empalizada está ahí porque estas guaduas actúan como una presa de tamiz natural. Es lo único que es capaz de detener una avalancha pequeña. La única estructura, la única forma, digamos, de plantación o de árbol que conozco que funciona para detener normalmente una avalancha pequeña. Una avalancha grande ya funciona de otra manera. Y esta carga de piedra es porque la presa, las guaduas funcionaron como una presa de tamiz, como yo les digo, una pila de postes bien clavados en el piso, detuvieron toda la carga que iba suspendida, o sea, toda esta empalizada la detuvo y solo dejó pasar el agua con la arena y el limón. Y detrás de esto, que ya empieza a funcionar como carga gruesa, se depositó el resto del lóbulo de la avalancha. Esta es la primera avalancha que produjo el Tonusco en lo que hace que yo lo conozco, y eso hace más de 30 años. Pero esta casa que le están, miren lo que pusieron a hacer los trabajadores, esto ya no existe, ¿se dan cuenta? Lo removieron. Pero también hicieron otra brutalidad simultánea, tumbaron este Guadual de aquí para hacer una casa mejor. El dueño de la finca se ve que es un genio. ¿Cierto? La próxima avalancha no habrá ni la casa que están construyendo, ni la casa vieja que era esta, que es la casa de los agregados, ¿cierto? Y además eliminó la única protección que había para la casa. Muy genio el tipo. En el río Caca, cuando uno va bajando hacia la Pintada, había una finca como en una barra en el medio del río, y de 2 pisos, y qué estructura. Y ya sé, pues, no, este año, adiós. Esto tiene unos días contados. Espero que la borrasca no sea este año para no estoy contando la historia, pero ahí vieron ustedes, la foto se ve así muy, muy inofensiva, ¿cierto? Pero cuando yo no la amplifique es que se ven los detalles aburridores. Ustedes ya analizaron esto. También conocieron el Tonusco, esos ríos tensados en general. Aquí está en una creciente más o menos significativa, pero no está ocupado todo el canal. Pero leámoslo de esta manera: estos ríos no solamente son capaces de ocupar todos los canales donde uno tiene una creciente, sino toda la llanura. Literalmente la llanura también la ocupa. Esas llanuras pedregosas, la distinción funcional entre llanura inundable y sistema de canales no es muy nítida, ustedes ya lo vieron en el campo, ¿cierto? Se pasa de una manera u otra naturalmente, ¿cierto? Normalmente la gran cantidad de cauces son capaces de alargar los máximos de caudal, o sea, cuando se produciría la condición de full canal, normalmente los canales hacen eso, pero cuando se exceden, las llanuras inundables funcionan como canales. Significa que lo que usted construye en un canal de esos, ya ustedes vieron una pila de estructuras destruidas en el Tonusco, ¿cierto?
y vieron una pila de obras supuestamente para controlar el Tonusco, que lo único que están haciendo es empeorar la situación. Literalmente se producen barras de carga gruesa, ¿cierto? Y estos ríos trenzados tienen una importancia, es que hay países que tienen muy poca biodiversidad. Cuando uno le dice a un botánico europeo que aquí pues no se puede ser botánico de un país, eso es muy difícil. Ellos tienen unas poquitas especies, nosotros tenemos más de 23.000. Entonces, ellos preservan mucho las especies que tienen habilidades para vivir en estos ríos. En realidad, hay muchos animales, sobre todo insectos acuáticos, que son endémicos de estos ambientes. Y ustedes también vieron plantas que son endémicas de estos ambientes. Estas plantas que hay aquí no existen en la ladera. Pero bueno, no estábamos haciendo pues un estudio de ecología, pero aquí hay todas las plantas que están en esta llanura pedregosa, pocas de ellas están en las laderas. Y lo peor es que muchos de los insectos acuáticos que hay aquí son endémicos a veces de un solo canal. O sea, puede ser que usted tenga muchos ríos torrenciales, pero esa flora de este río Tonusco es diferente de la flora de otro río también torrencial o trenzado que esté en otra parte. En algunas zonas esto ha hecho que las llanuras pedregosas de los ríos trenzados y torrenciales las conviertan en parques nacionales. ¿Por qué? Para preservar un bicho de estos, que es endémico. Hay una presión mundial enorme, y hay una cantidad, bueno, no solamente es presión, cuando ahora ya los países desarrollados aprendieron que presiones sin plata no funcionan, ¿sí o no? Ellos pueden presionar a un país a que preserve lo que le dé la gana y los países ya no les comen cuento, ya no preservan una cosa porque los gringos digan que hay que preservarlo. Ellos ya saben que si quieren preservar tienen que meter plata. Entonces hay una gran cantidad de fondos para preservar especies amenazadas, y significa también que si eso implica comprar la tierra al que sea dueño para preservarla, existen fondos internacionales de unas magnitudes importantes para comprar tierras para preservar especies, ¿cierto? O sea, ya los países subdesarrollados lo aprendieron. No nos basta que nos regañen, sino que nos tienen que dar plata para poder que les hagamos caso. Aunque a pesar de los que nos conviene es a nosotros y no a ellos, excepto la Amazonía, que nos conviene es a todos los humanoides de este planeta. ¿Cierto? Perder la Amazonía significa que el planeta funciona distinto, así de fácil. Que la atmósfera funciona diferente, que los suministros de oxígeno funcionan diferente, que el clima funciona diferente. Perdemos la Amazonía y tenemos otro mundo distinto, mundo. No estamos hablando del país, un mundo diferente. Las geoformas de la torrencialidad entonces van a tener los ríos trenzados que ya los conocen, confinados o en abanico. Forman las dos cosas, forman llanuras pedregosas y forman abanicos pedregosos. Este es el caso en el hemisferio. Entonces ven ustedes, ¿dónde está la vegetación aquí? Esto es en el Canadá. Es un río trenzado igual que el Tonusco, pero el Tonusco se ve verdecito, ¿cierto? Trópico contra la misma geoforma en las latitudes templadas. ¿Ves? Una llanura literalmente pedregosa y literalmente desprovista de la vida que nosotros estamos enseñados a ver en nuestras llanuras pedregosas. Llanuras pedregosas, en el caso, una llanura pedregosa confinada entre laderas, esto es la quebrada Juan García, pero obviamente esto estaría, si fuera natural, esto estaría lleno de bosque y no se vería nada. Terrazas pedregosas, esta terraza está elevada, o sea, una llanura pedregosa antigua que se prolonga aquí, una llanura pedregosa mediana y la llanura pedregosa moderna. A subirse no, eso es un concepto que luego vamos a ver en los ríos caudalosos,
Eso implicaría que se tienen que modificar lo que llaman los niveles base de erosión. Y en vez de estar cortando como está pasando hoy en día, estas terrazas se producen porque simple y llanamente el río está cortando. Tendríamos que cambiar de régimen de que el río en vez de estar cortando esté depositando. Y eso implicaría modificar lo que llaman los niveles base de erosión, que luego lo vamos a ver. Esta es una llanura pedregosa tropical, completamente vegetada. Muy bonita, por cierto. Esta tiene la vegetación natural, pero observen que es una llanura pedregosa, de tal manera que este es un río torrencial. Tiene la pedregosidad tan enorme. Los abanicos de zona de montaña, como este, tienen un ápice que ya sabemos qué pasa en el ápice, sabemos qué pasa en la parte media. Observen que los abanicos torrenciales se diferencian mucho de los abanicos de avalancha. Los abanicos torrenciales tienen la carga gruesa en el ápice y la carga fina en la parte distal. Y las avalanchas tienen la carga gruesa en el frente y la carga fina al revés. Estos son las partes distales de abanicos. Esta tiene interés, se las voy a mostrar porque tiene interés después cuando veamos lo de tierras agrícolas. Uno sabe que el Valle del Cauca tiene un potencial agrícola grande, ¿cierto? Ustedes saben, son tierras agrícolas. Lo que ustedes no saben es que la mayoría de esas tierras no son del río Cauca, sino que son abanicos, la parte distal de abanico. Este es el abanico de Buga. O sea, esta es la parte de toda esta cosa gigantesca que hay aquí, es la parte distal de un abanico. Esta es la parte media del abanico. Y por supuesto, montaña arriba está la parte proximal del abanico, ¿cierto? De tal manera que muchas tierras agrícolas en Colombia están desarrolladas sobre abanicos torrenciales antiguos. Esos abanicos se formaron durante la época de lo que llamamos nosotros, cuando las glaciaciones se derritieron, se generaron la mayoría de estos abanicos. Los abanicos pueden formar familias lateralmente, o sea, se empaquetan lateral y verticalmente. A ese concepto le llama piedemonte. Cuando una quebrada torrencial desemboca en una zona plana, se va a formar un abanico y a través del tiempo se van empaquetando diferentes abanicos, como se ve en este caso. Un abanico producido por esta quebrada, otro abanico producido por esta quebrada, y se van juntando lateralmente. Cuando se produce esta coalescencia lateral de abanicos, se forma el concepto de piedemonte, o sea, un área de tierras suavemente inclinadas formadas por ríos torrenciales al pie de una cordillera. Esto es el piedemonte, y esta es la llanura fluvial de un río. Este es el piedemonte y esta es la cordillera. Entonces verá que se forman tierras relativamente y suavemente inclinadas, no tierras planas, sino suavemente inclinadas. Esta imagen después la analizamos desde el punto de vista de tierras, ¿cierto? Porque en Colombia sería lo contrario de lo que están viendo ahí. Y estos son el piedemonte de la cordillera oriental. Esta es la cordillera oriental, aquí en esta parte. Estos son los llanos orientales y estos de colores amarillo-naranja son los piedemontes de la cordillera oriental. Observen el tamaño de este piedemonte: 150 kilómetros desde los ápices hasta las partes distales. O sea, ¿a ustedes les parece esto muy espectacular? Este es el ápice de los abanicos y esta es la parte distal del abanico, y este es el piedemonte. Tienen el tamaño de lo que llaman el piedemonte llanero, 150 kilómetros de largo y más o menos unos 400 kilómetros de largo. Va desde Villavicencio hasta el río Arauca. Piedemontes relativamente gigantes. Esta es la parte distal del piedemonte de los llanos orientales, donde se juntan los ríos que descienden de cordillera con los ríos de la planicie de la Orinoco, ¿cierto? Entonces, son humedales.
pero luego vamos a mirar eso con más detalle en uso de piedras. Ahora sí ya.